Conocer un poco mejor el trabajo que realizan los llamados equipos de atención psicosocial que trabajan en los hospitales de las islas. Son equipos que atienden a personas que atraviesan momentos muy complejos, una enfermedad avanzada que los sitúa en muchísimas ocasiones en la última etapa de sus vidas, que puede ser incluso larga. Para abordar estos momentos tan complicados para los enfermos y para las familias, pues se cuenta con estos equipos de profesionales interdisciplinares, son capaces de atender de forma integral a estas personas, lo hacen además de forma cálida, sensible y humana, y se hace pues que estos momentos tan duros sean más fáciles, si cabe, de sobrellevar. Tenemos a representantes de esos equipos. Esta mañana podemos hablar con varios. Empezamos a saludar a Juan Almeida. ¿Qué tal, Juan? Es especialista en medicina paliativa. Hola, gracias por acompañarnos. Nuria Toledo es psicóloga, psico-oncóloga en especialidad. Y también está esta mañana con nosotros. Y Rebeca Santana, trabajadora social. Y quería comenzar pues preguntando, eso es un trabajo muy importante, Nuria, para complementar el trabajo que se hace desde los centros sanitarios, de las administraciones, ese trabajo humano que ustedes les proporcionan, ¿no? Sí, de hecho, se puso en marcha este proyecto para complementar la asistencia que ya hacían los equipos sanitarios, pues muy bien durante mucho tiempo, pero sí que se veía que había que completar esa atención integral, pues desde el apoyo emocional, desde el apoyo psicológico, social y espiritual, ¿no? Claro, porque no es un momento fácil. Juan Almeida es médico especialista en medicina paliativa, es una especialidad complicada o se hace, bueno, cada especialidad tiene sus dificultades, pero esta en particular son momentos cada complejos. especialidad tiene su complicación. Yo digo que esta para mí es la que menos complicación tiene. Porque cuando yo conocí los cuidados paliativos fue cuando realmente entendí por qué había estudiado medicina. Claro. Porque en el fondo lo que hacemos es ayudar en una etapa muy dura de la vida y en la que no solamente tenemos que centrarnos en el enfermo, que por supuesto hay que centrarse en él, sino que alrededor del paciente hay toda una familia y todo un entramado social que evidentemente tenemos que abordar. Claro, por esa razón surgen estas unidades. El enfoque de un enfermo con una enfermedad avanzada, sea terminal en sí o no, tiene que ser un abordaje biopsicosocial. Claro. Tenemos que olvidarnos de esa medicina dedicada solo al control de síntomas físicos y tenemos que pensar más en el ser humano como ser humano. Claro, eso es esencial. Y eso es esencial, que debería ser esencial en el trabajo diario, de cualquier especialidad. O sea, el cardiólogo no debería centrarse solo en nuestro corazón, debería centrarse en nuestro corazón y en mí como persona, y en mí con mi entorno. Y eso es lo que intentamos hacer desde nuestras unidades. Claro, por eso es tan importante que ese trabajo se lleve a cabo en completa coordinación. Pues hay psicólogos, hay médicos muy involucrados, como es el caso de Juan Almeida, y también trabajadores sociales que tienen que estar al tanto también de otras circunstancias que rodean toda esta etapa pues tan complicada para un enfermo que tenga una enfermedad avanzada y para su familia. Sí, especialmente el trabajo social, la figura junto al psicólogo y al médico es la planificación de los cuidados de esa persona y sobre todo, como dice también el doctor Juan Almeida, es el acompañar, el saber, digamos, ayudar al paciente y a la familia que ahora mismo se encuentra en una situación total de crisis, el sistema se tambalea, hay distribuciones de roles, hay que trabajar el proceso de adaptación, que cada persona tiene su propio proceso, el acompañar al paciente y la familia y quitándole, digamos, que peso a las tareas que sí que podemos quitar el tema de los cuidados, gestión de recursos, acompañamiento psicológico, porque muchas veces surgen el sentimiento de impotencia, de incapacidad, de cómo voy a acompañar, por ejemplo, a mi padre en estos procesos, y es verdad que se vuelve indispensable el trabajo interdisciplinar, el trabajo de todas las esferas. Claro, imagino que cuando llega un caso en particular se estudia a esa persona y a todo lo que la rodea, ¿verdad, Nuria? Y se dice cómo debemos abordar. Empezamos por una parte o por la otra, dependiendo de cómo esté cada una de las partes, la familia y el enfermo, ¿no? Lo importante es abordar a cada persona o cada caso, porque no solo es el paciente, sino la familia, ¿no? La familia es tremendamente importante y tiene un papel muy activo. Entonces, el abordar cada caso, cada paciente y familia desde todo el equipo y sobre todo hacer una planificación individualizada. Tenemos que atender a la persona en su individualidad, con sus características, con su personalidad, con sus dificultades, con su red de soporte. Es un trabajo y un abordaje individual. También es tremendamente importante saber que cada persona es importante simplemente por ser como es,
por ser persona, ¿no? Y aparte de eso también acompañar a que el tiempo que tenga que viva. Nosotros ayudamos a vivir el tiempo que reste y, por supuesto, acompañar el proceso de final de vida y la muerte que sea lo más llevadero, pero sobre todo es ayudar a vivir el tiempo que tengamos. Claro, y hay veces que hay que luchar contra sentimientos de culpa por todas las partes, y esta es la parte psicológica, claro, que a lo mejor complica incluso la labor de los médicos, porque si una persona no se encuentra bien de manera, pues con uno mismo a la hora de enfrentarse a ese momento, y hay otras cuestiones alrededor, pues puede ser más complicado y eso es lo más difícil. También es importante normalizar las emociones que nos vienen cuando nos dan un diagnóstico que amenaza nuestra vida, ¿no? Vamos a sentir tristeza, no tenemos por qué alarmarnos porque es normal. Vamos a tener ansiedad, no nos alarmamos porque es normal. Lo importante es ver de qué manera nos vamos adaptando a todo esto y sobre todo que esas emociones no sean desadaptativas, ¿no? En un momento dado vamos a tener altibajos emocionales, ansiedad o sentimientos de culpa y demás, pero vamos a ir trabajando y adaptándonos a ello. Lo importante es darnos permiso también para llorar o darnos permiso para sentir rabia, ¿no? Todo esto porque forma parte, como decía Rebeca, del proceso de adaptación y que tenemos que ir normalizando, y en aquellos casos que sea desadaptativo, pues sí que ir ayudando a canalizarlos. Y casi mejor hablar de estos temas ayuda también a enfrentarlos de una mejor manera, porque cuando uno se enfrenta a una enfermedad avanzada o terminal, que es la terminología que se utiliza, muchas veces hay un secretismo alrededor de todo lo que envuelve a este proceso final de la vida, que hace más duro el proceso. Quizá en otros países anglosajones han superado más estos momentos y lo hablan más abiertamente, ¿no? Es el tabú de la muerte. Y uno de los objetivos principales del programa La Caixa es la normalización de la muerte, el normalizarla, el digamos, quitarle ese hierro, el normalizar como parte del proceso de vida, es el proceso de muerte, y como decía Nuria y el doctor, es ayudar a que ese proceso, corto o largo, sea de bienestar, sea de calidad para el paciente y sin olvidar a la familia. ¿Y eso se logra, Juan, con toda la experiencia que llevas acumulada trabajando en paliativos? Imagino que habrá cambiado con la presencia de estos equipos, habrá notado un cambio a la hora de abordar estos casos, ¿no? Evidentemente se logra a base de mucho esfuerzo personal, de entender. El primer concepto que tenemos que entender todos es que la mortalidad del ser humano es del 100%. Claro, eso es obvio, ¿no? Ya partimos de esa base. En efecto, entonces si partimos de esa base, ¿por qué ocultar tanto la muerte? ¿Por qué no vivir junto a ella? ¿Por qué no ayudar, no a morir? ¿Por qué no ayudar a vivir? Porque esa es otra etapa más de nuestra vida. El proceso de muerte es otra etapa más de nuestra vida. Lo que pasa es que genera, yo no sé si les pasará a ustedes como profesionales, yo lo digo pues como a lo mejor habiendo vivido circunstancias y que hay un rechazo absoluto a todo lo que tiene que ver con lo que envuelve a lo mejor el trabajo que ustedes realizan, y a lo mejor habrá muchos familiares que se encierran en sí mismos y les sea complicado abordarlo, ¿no? El sufrimiento, es el sufrimiento, es más fácil, digamos, a lo mejor... hablar de la muerte siempre va a ser difícil en el sentido de que abordarla, como decíamos antes, los tabúes de la muerte, entonces claro, siempre va a ser más fácil hacer como que no está, que normalizarla, aceptarla y formar parte. Y ese es el papel que tenemos que hacer a diario, normalizar con pacientes y familia que la muerte está ahí, pero que hay formas de vivir, como bien decía él, de vivir ese proceso, y nosotros acompañamos en esos momentos tan duros. Claro. Decía, bueno, sí, adelante, Nuria, perdón. Sobre todo el tener esa conciencia de que tenemos fecha de caducidad, no sabemos cuándo, pero que sí que somos caducos, el tomar conciencia de que esto ocurre sí que nos puede ayudar, yo creo que nos ayuda sobre todo a vivir como queremos, ¿no? o como queremos y como podemos. Yo siempre mi reflexión a través de los años que he ido trabajando en esto es que yo he aprendido a vivir con conciencia y con coherencia, porque sé que esto se acaba. Entonces, claro, quizás eso es lo que le pasó en el caso de Juan Almeida, que decía que gracias a la medicina paliativa entendió por qué había estudiado medicina. Luego aquí hay otras dos profesionales que son psicóloga y trabajadora social, que a lo mejor no están trabajando en lo que pensaron en un inicio, sino están tratando a diario con personas que se enfrentan a quizá los momentos cruciales en su vida, más complicados, más duros. Yo siempre pensé que las drogas era mi mundo y me especialicé en intervención en drogodependencia, pero la verdad es que en cuidados paliativos he encontrado la esencia, el mayor exponente del trabajo social, el acompañar, el estar ahí. La verdad es que es un trabajo, la gente nos mira raro, pero es un trabajo que es de una especial sensibilidad y que enriquece, pero vamos, increíblemente a la persona.
Nuria, ya para terminar, imaginamos que en tu caso igual. No, a mí sí, la verdad que... Siempre lo pensaste, lo tuviste claro. Desde que estaba en los últimos años de carrera hubo algo que me llamó, no sé por qué, porque tampoco había experiencia previa de pérdidas en casa y demás. No sé, me llamó. Lo que está claro es que los hospitales de Canarias cuentan con estos equipos que, bueno, un buen ejemplo luego tenemos esta mañana con los invitados que han estado con nosotros y a los que les damos las gracias por haber estado con nosotros. Juan Almeida, especialista en medicina paliativa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias Nuria Toledo, un placer. Y Rebeca Santana, tenemos ocasión de hablar otra vez de estos asuntos. Gracias por estar con nosotros a los tres. Gracias.